Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema siempre de esa historia. Hablamos que en el programa ¿Qué pasó entonces? Intentamos reconstruir, reescribir la historia con estos temas de investigación, esos nuevos temas que están investigando estos historiadores. Y hoy tenemos un tema que es la continuación del tema que tuvimos hace días atrás, es los extranjeros en la Ceiba. Le hemos puesto segunda parte porque el tema era tan interesante, los estudiantes, son estudiantes de la carrera de Historia que invitamos en esta oportunidad, que decidimos hacer una segunda parte y sabemos que ustedes también querían conocer un poco más acerca de la historia de la Ceiba. Es un estudio sociocultural sobre su influencia en el crecimiento demográfico y urbano 1904-1935, que los estudiantes nos estuvieron dando a conocer estas investigaciones. Ahora tenemos también, parte de este grupo de investigadores, a una estudiante de la carrera de Historia. Me refiero en esta oportunidad a Diana Cervellón. Diana Cervellón es parte de este equipo que hizo esta investigación sobre la Ceiba. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo están? Bien, profesor. Bueno, en principio, pues agradecerle este espacio, ¿verdad? Que es muy importante hoy en día. Como sabemos, no es un principio en los hondureños el tema de la investigación, ¿verdad? Ustedes pueden ver que hay otras carreras, ¿verdad? Inclusive las que son como ciencias económicas o ingenierías, ¿verdad? Que no tocan este tema de la investigación cuando realmente es muy importante. Así es. También quería mencionar, ¿verdad?, de que este es como una recapitulación, ¿verdad?, del trabajo que han venido haciendo mis compañeros en el programa anterior. Nosotros estamos trabajando cómo es la influencia de los extranjeros en la Ceiba, en este periodo que usted mencionaba. Es una investigación cualitativa y cuantitativa. Eso es bueno aclararlo, ¿no? Bien. Eso es importante aclarar. Sí, es importante aclararlo porque nosotros nos enfocamos en recopilar la información, toda la información que se podía de este periodo, desde lo que eran censos, revisión de periódicos, de memorias de fomento, como lo mencionaba en el programa anterior Miguel, ¿verdad?, del Archivo Nacional, del Archivo de la Universidad, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En su momento, pues nosotros también viajamos hasta la Ceiba, ¿verdad?, porque no hay mejor forma que investigar in situ la información. Y ahí fue donde pudimos encontrar, gracias a la población también, porque ellos nos recibieron muy bien y fueron bien accesibles. Nos permitieron revisar lo que eran las actas municipales de la alcaldía. También tuvimos acceso a los archivos episcopales de las iglesias. Inclusive tuvimos testimonios, pudimos entrevistar a las personas acerca de cómo era ese entonces la Ceiba o qué podían investigar. Yo le quisiera, así como mencionar, ¿verdad?, ya que estamos hablando de esta parte de los testimonios, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Antonio Canelas, una persona increíble, un gran investigador. Él nos mencionaba, ¿verdad?, de dónde provenían las fuentes que él investigó. Nos mencionaba cómo era el contexto cultural de la Ceiba en ese entonces y cómo esto influyó, ¿verdad?, con las empresas transnacionales que vinieron a implementar el capital extranjero para la constitución del gran enclave nacional bananero. También entrevistamos a Veronica Flowers, ¿verdad? Ella es descendiente jamaiquina, su papá llegaron en estos periodos. Ella nos relataba, ¿verdad?, de que su papá llegó a la Ceiba. O sea, en realidad iban para el canal de Panamá y que él, en un momento el barco llegó a la Ceiba y él decidió quedarse aquí porque encontró otros amigos jamaiquinos y decidió comenzar a trabajar aquí en lo que era la compañía bananera, por donde está Mazapán y todo eso. Y él tenía como la contabilización de los palos de banano y todo esto. Y era una cuestión bien interesante. También la dinámica cultural que ellos tenían, porque ella nos relataba de que cuando a veces les pagaban a ellos, siempre había un conflicto del dinero. Que su papá le decía de que ella, por haber nacido en Honduras, tenía que tener como un reconocimiento de que ella era hondureña, no jamaiquina. Le decía, usted es hondureña, siéntase perteneciente a su nación.
y relataba que en cuanto al intercambio con el hondureño era un poco difícil porque era como que les pagaban y entonces ellos iban a tomar y los fines de semana siempre había como un conflicto ahí con los machetes, la gente ya andaba armada. Con los efectos del alcohol, ¿no? Ajá, exactamente. La verdad es que se rescata mucho de la fuente historiográfica. También nosotros buscamos todo lo que era la documentación, la historia comparada, las fuentes de algunos escritores como John Soluri, Mario Posas, Jorge Alberto Amaya, entre otros, ¿verdad? Que fueron de mucha utilidad. También de otras revistas como las revistas de Flaxo, Rolando Sierra, también de la maestría en demografía de la Autónoma. La verdad es que el trabajo en sí es muy completo. Nosotros también realmente sí hicimos un gran esfuerzo por hacer la mayor recopilación de información y poder armarlo de la forma más legítima, mostrando gráficos, datos demográficos, mostrando ese intercambio cultural, esta parte de la urbanización y el urbanismo. Y pues en la parte estructural podría resumir este trabajo. Interesante. Eso es lo que Sabemos que ellos son estudiantes de la carrera de Historia que pues están haciendo su investigación, que es una investigación obligatoria. Lo interesante es, como bien lo comentaba Diana y lo comentó en la oportunidad anterior Miguel, decía del trabajo en equipo. Porque moverse, o sea, investigar dentro de la comunidad nuestra es fácil, pero ya moverse a otras comunidades, sobre todo la Ceiba, que de aquí a Ceiba hay como 8 horas realmente, es un tanto complicado, pero la satisfacción de ustedes como estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad Nacional, como haber encontrado esa información y empezar a darla a conocer. Sabemos que lo que ustedes nos han dado es parte de resultados, porque ustedes esto lo van a presentar en el mes de abril, si no me equivoco, ¿no? Así es. Bueno, nosotros estamos confiando, ¿verdad?, de que podamos organizar primeramente un viaje a la Ceiba, porque como le mencionaba, ellos fueron, bueno, realmente ese trabajo es para la población ceibeña, ¿verdad? Así es. Entonces, aproximadamente tal vez a principios de abril o la segunda semana de abril podamos viajar y la presentación formal aquí en Tegucigalpa ya va a ser a finales de abril, como el 25 de abril. Y bueno, ahí es donde vamos a exponer, como le mencionaba, los diferentes proyectos, porque nosotros somos 3 equipos de trabajo en nuestros talleres que tratan de diferentes temas. Y bueno, en nosotros, que tiene que ver más que todo con la parte de las migraciones. Eso básicamente. Y así, Diana, usted como experiencia personal, y ya nos comentó de que entrevistó a estas personas, ¿qué fue lo que le impactó como Diana Cervellón, una ciudadana, como Diana Cervellón, como una estudiante de la carrera de Historia, como Diana Cervellón, una investigadora histórica? De esta investigación, ¿qué fue lo que a usted le impactó? La verdad es que puedo rescatar varias cosas, pero realmente a veces cuando uno es estudiante y dice a emprender, ¿verdad?, en este estudio de la investigación, de lleno piensa, esto es algo difícil. Porque cuando a uno le dicen, es tesis, es mini tesis, es monografía, es como, qué difícil. Y realmente es que cuando nosotros podíamos entrevistar a las personas, ellos se ponían en una posición como muy alegre, porque es como rescatar el pasado de estas personas, de sus papás, de sus abuelos, y cómo ellos contribuyeron un poco más hacia la historia de la Ceiba. Por eso yo le mencionaba, en el caso de la doctora Verónica Flowers, pues ella muy atenta, lo hicimos así prácticamente en una salita, estábamos los estudiantes, estaba ella, y pudimos pues preguntarle abiertamente, ¿verdad?, de cómo era la interacción que tenía su papá con la cultura nacional, ¿verdad? Porque inclusive creo que en el trabajo, tal vez mis compañeros lo han mencionado, había como un conflicto de interés comercial. Porque el mismo hondureño decía, el extranjero me viene a quitar mi espacio de trabajo. Por ejemplo, los árabes que se dedicaban a esta área comercial. Entonces ya ciertos puestos de trabajo eran separados, ¿verdad?, de la coyuntura. También pues relatar un poquito, ella nos relataba acerca de la historia, de cómo ellos vivían, ¿verdad?, en un
una pequeña como... Parecía la descripción como una hacienda, pero era como una casa con su huerto y que ellos plantaban, ellos cosechaban cosas que ellos mismos con las que se mismos se alimentaban y que compartían también con sus vecinos. Entonces, realmente había una interacción cultural muy bonita. En cuanto a la parte de religiosa, ¿verdad? Ellos eran episcopales desde que se conocieron. Ella nos relataba de que su papá tenía 36 años, su mamá tenía 18, ¿verdad? Los dos eran episcopales, se casaron, ella tuvo varios hermanos y pues también estudió en la escuela episcopal y bueno, es la directora de la escuela episcopal, por cierto, ¿verdad? Es de reconocerlo. No sé, creo que en esencia yo eso es lo que puedo más que todo rescatar, de que ellos mismos se sienten bien porque se está rescatando el pasado del hondureño, del ceibeño, y eso es algo que nosotros debemos de mantener. A veces a nosotros nos dicen, es que el hondureño no tiene identidad nacional, es que es de poca o corta memoria. Creo que es un deber de nosotros, fundamental, poder venir y investigar. Creo que es como más que todo un deber, poder investigar la historia de nuestros antepasados, inclusive de sus propias familias. Todos tenemos una historia. Por ejemplo, en el caso mío, de mi mamá, ella viene de El Salvador, en la guerra del 69. Yo también tengo una historia que poder recoger para compartirle a mi futura sociedad. Totalmente de acuerdo con Diana. Realmente es un motivo de alegría que investiguen la historia de nuestras comunidades, que recuperen esa historia. Y ustedes como jóvenes historiadores pues lo están haciendo, aportando. Y como bien lo dijo Diana, es también motivo de alegría para la gente de La Ceiba conocer parte de su historia y que la den a conocer estudiantes de la carrera de Historia de nuestra universidad. Bien, vamos a hacer una breve pausa y recuerda escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com. Al igual también en nuestras redes estamos como STVE Telebásica. No los cambien, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de pues, la historia de La Ceiba, una segunda parte. Hemos invitado a los estudiantes de la carrera de Historia de nuestra Universidad Nacional y ese equipo de jóvenes investigadores que vienen a compartirnos parte de su investigación. Tuvimos a Diana Cervellón, que era parte del equipo, al igual también ahora tenemos a Miguel Rodríguez, que estuvo con nosotros en la primera parte, hablando acerca de esta investigación. Miguel, su investigación fue tan interesante que pensamos en una segunda parte. Ahora, cuando hablamos de esta historia de La Ceiba, ¿qué tiene que ver el urbanismo? ¿Realmente la Ceiba fue creciendo, se desarrolló? ¿Cómo fue? Bueno, también tengo que agradecer esta segunda oportunidad y pues fue necesario, creo, hacer esta segunda parte en el sentido de que vamos hoy a tener por tarea continuar la misma, dando una explicación sobre el urbanismo y vamos a hablar también un poco sobre historiografía en general, así como dar unas pequeñas consideraciones finales, ¿no? Como usted ya lo ha preguntado, el urbanismo, ¿cuál fue su evolución? En este programa, en el transcurso, pues vamos a seguir hablando de ello. Por otra parte, es necesario hablar que el urbanismo es necesario tocarlo desde la cuestión historiográfica nacional, ya que el urbanismo como tal ha sido una de las áreas que poco o nada se ha estudiado en el país, profesor. Y eso en general en todas las áreas científicas de las ciencias sociales y de las ciencias duras, como le llaman a alguna gente, ¿no? El urbanismo, pues, es una ciencia que trata de estudiar la configuración territorial de una área geográfica en específico. Pero también está el añadido cultural de mismo. Nosotros como seres humanos determinamos geográficamente el lugar donde vivimos. Es así que nace la configuración territorial del mismo, que se encarga el urbanismo como tal de estudiarlo. En esta parte de nuestra investigación
teníamos por objeto, como ya hemos venido hablando, cuál fue la determinación de los extranjeros al llegar a La Ceiba y cómo se fue configurando territorialmente el lugar en total, ¿no? La vez pasada había hablado del incipiente desarrollo ceibeño en la mitad del siglo XIX. Habíamos hablado incluso de cuáles fueron las primeras migraciones que llegaron de ellos. Y recordando un poco, pues fueron migraciones de carácter interno que fueron nacionales los que se instalaron en la costa norte por diferentes factores que habíamos explicado la vez pasada. Principalmente los factores de carácter de colonización agrícola. Eso no se nos debe de olvidar, ya que va a estar presente en la historia ceibeña, incluso hasta hoy día. Por otra parte, el urbanismo, ya lo comenté en un principio, es poco o nada estudiado, en el sentido de que es tan incipiente el desarrollo de las ciencias sociales en el país que no se ha tocado. No obstante, puedo dar un esbozo general del mismo. El urbanismo como tal, por una primera parte, fue considerado por el Estado hondureño como objeto de investigación. Estamos hablando en específico de la década de los 50 y de los 60. Estas investigaciones que llevaba a cabo el Estado hondureño tenía por objeto apaciguar los problemas urbanos que se estaban dando en las ciudades hondureñas. Recordémonos que en este tiempo estaban creciendo las ciudades, principalmente Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Eran investigaciones de carácter descriptivo y podríamos decirlo empírico, algo bien factual, por decirlo en términos de la historia, pero servían en algún modo para el ordenamiento territorial de estas ciudades, porque estaban creciendo tanto que se necesitaba una regulación de ello. En este contexto es que se empieza a preocupar el Estado por la investigación urbana. Sin embargo, ya en la década de los 70s y de los 80s, con el desarrollo de las ciencias sociales aquí en Centroamérica, y en específico aquí en nuestro país a finales de los 70, algunas secretarías estatales y nuestra casa de estudios, la UNAD, se va a empezar también a preocupar por estos problemas urbanos, pero ya desde otra perspectiva. Ya este tiempo era una investigación más científica, por decirlo de algún modo, una investigación más sistemática, ¿no? Tenía por objeto el mismo objeto. Lo que pasa es que para llegar a ese objeto de la regulación urbana en estas ciudades se necesitaba métodos científicos para llegar a ellos. ¿Qué pasó? En nuestro país, en específico, se desarrolló las ciencias sociales principalmente en la década de los 70, cuando el nivel de capitalismo, por decirlo de alguna forma, industrial, se había implantado en el país, por lo menos en estas dos ciudades principales, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Ello implicó que la universidad principalmente llevara a cabo una serie de investigaciones muy interesantes acerca de la cuestión urbana, pero con el carácter de ser investigaciones de ese periodo como tal. Investigaciones de carácter en la historia no se habían tomado. Sin embargo, hay unas obras muy interesantes. Una de ellas es la de Perla Mossi. Se graduó de la carrera de Historia si no mal recuerdo, en el 89. Ella trata de abordar la cuestión urbana desde la teoría que prevalecía en ese momento. Prevalecía en ese momento la teoría de la dependencia, que pregonaba los estudios sociales en función de interpretar la historia de manera dependentista. En este caso, dependíamos y dependemos en el sentido histórico y la interpretación como tal de los Estados Unidos, algo un tanto subordinado. Pero fue importante porque fueron los pequeños pasos para empezar la investigación urbana en el país. No obstante, en esta presente década ya han empezado una serie de trabajos de carácter urbano también llevados a cabo por la universidad,
De hecho, hay una maestría en ordenamiento territorial, si no mal recuerdo, en la universidad que pregona este tipo de situaciones. Una de las características de esta es que va a estudiar ahora el urbanismo en el sentido de material del ordenamiento, pero también va a tomar los aspectos socioculturales del mismo en cuanto tal. Una historia muy interesante que se sacó en el 2014 por un maestrante en la Facultad de Sociales es la de Reinaldo Escobar. Reinaldo Escobar trata de esbozar, y eso en específico de La Ceiba, ¿no? Trata de esbozar de manera general, descriptiva, analítica, el desarrollo urbano que se vivió en La Ceiba desde sus inicios, en mitad del siglo XIX, hasta hoy día. Nosotros hemos de alguna forma tomado el trabajo referenciando algunas imágenes, por ejemplo, que se les voy a presentar en el cuarto segmento. Ahora bien, la historiografía del urbanismo es necesario recalcar para concluir, se ha hecho de manera muy incipiente y todavía es una rama por estudiar. En este sentido, pues, nuestra investigación trata de abordar y trata de aportar, mejor dicho, un conocimiento histórico acerca del mismo. Yo creo que eso es lo importante, Miguel, en el sentido de lo que usted acaba de decir, ¿no? De aportar un conocimiento histórico. Y lo importante es que mediante pues, el método científico, ¿no? Método es decir, científico. aquí no es de una simple descripción, sino que ya usted lo comentó Diana, lo han comentado sus compañeros, usted mismo lo ha comentado. Ustedes toda esta información la han ido obteniendo mediante entrevistas, mediante visitas de documentos, de archivos, igual han ido al lugar. Pues. Es una investigación in situ, realmente. Sí. Es que al final la historia es, como comentamos nosotros en la carrera, es contemporánea, ya lo explico. Nos referimos a que la historia se hace desde el presente y la interpretación es desde el presente. Pero tenemos que, para llegar a ella, utilizar diferentes metodologías muy serias y muy, de alguna forma, imparciales. Para llegar a ello, pues nosotros llegamos a la conclusión de que esta historia era una historia principalmente de carácter cualitativo, fundamentándose principalmente en fuentes de carácter primario. Las fuentes de carácter primario, para el televidente, es la fuente que se dejó escrita de manera, podría decirse, involuntaria, es decir, los actores que estaban en ese tiempo bajo estudio, ¿no? Estos principalmente eran periodistas, eran trabajadores estatales que dejaban estas referencias. Informes de la época. Informes. La compañera en el segmento anterior nos mencionó de informes de carácter de las secretarías estatales. Son informes que, analizándolas, podemos llegar al conocimiento histórico en cuanto tal. No obstante, no es nada fácil porque requiere mucho tiempo. Llevamos más de un año, de hecho, en esta investigación y todavía estamos... Tiempo y una metodología, ¿no? Y una metodología. No de buscar por buscar, ¿no? Que realmente ustedes van enfocados en lo que ustedes quieren. Sí, es el objetivo. Y el objetivo, como le habíamos comentado, era determinar cuál fue las causales que llevaron a estos extranjeros a radicarse en La Ceiba y que implícitamente ellos después determinaron la vida demográfica, es decir, la población en general, y el carácter urbano, en los dos sentidos que ya habíamos comentado, en el sentido material y en el sentido cultural en cuanto tal. En esta presentación, pues, vamos a presentar algunas imágenes que nos van a ilustrar un poco la época, cómo vivía la gente, por ejemplo, en ese carácter urbano. También es importante recalcar que La Ceiba fue uno de los primeros lugares en la costa norte que se llevó a cabo como tal un proceso de urbanización. Ello por muchas causales que ya había abordado, pero es necesario recordar, por ejemplo, recordar la ubicación geográfica, las políticas estatales que habíamos hablado anteriormente de concesiones a extranjeros principalmente,
el carácter, por decirlo de algún modo, civilizador del Estado hondureño en estas tierras que básicamente se mantuvieron abandonadas durante muchos siglos, pero que servían de mucha materia prima para el Estado hondureño. Nosotros tenemos evidencias, por otra parte, de que en la costa norte no había un desarrollo como tal, como lo había en el centro, donde hoy día es Tegucigalpa, Comayagua, etc. Eran tierras inhóspitas, profesor, y la población se debe dar cuenta que la historia de esta costa norte es una historia nueva, por decirlo de algún modo. Es relativo, tal vez los televidentes han de saber un poco, es relativo a las colonizaciones agrícolas que se hicieron en Norteamérica, en el Pacífico, ¿no? Esas tierras inhóspitas. Sí, y realmente recordemos que los puertos se inician así, aunque las primeras ciudades que fundan los españoles son caribeñas, ¿verdad? Pero sí, claro, sí, van evolucionando. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a tener también a Miguel en el último segmento para que nos siga contando esta historia interesante acerca de la historia de Ceiba. Pero en el tercer bloque vamos a tener a otro invitado, también estudiante de la carrera de Historia y parte del equipo de investigadores históricos, a Eber Sauceda, que nos va a dar a conocer parte de esta investigación de la Ceiba, segunda parte. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la historia de la Ceiba, segunda parte. Queremos cerrar este tema porque sí es importante y está con nosotros Eber Sauceda. Eber Sauceda también es estudiante de la carrera de Historia, al igual también es parte de este equipo de investigación. Fue el que nos interpretó la famosa canción que se tocaba en el Titanic, ¿verdad? Con el violín. Dentro de estas investigaciones, Eber, de Ceiba, obviamente ustedes encontraron movimientos importantes de poblaciones, que usted incluso nos comentaba la vez pasada en un cuadro, cómo fue evolucionando toda esta población conforme pasaron ese tiempo de investigación de ustedes. Sí, por supuesto, y gracias, profesor, por esta nueva oportunidad que nos da, ¿verdad?, de estar en este programa. Pues básicamente, primero quiero empezar hablando de los libros que consultamos, ¿verdad? Pues revisamos una amplia gama de libros, específicamente con el desarrollo del enclave en la Ceiba, ¿verdad? Es decir, la llegada de las empresas bananeras a esta zona. Y pues bueno, entre los autores que citamos en el trabajo están Mario Pozas, Rafael del Cid, el doctor Darío Uraque, y también personas extranjeras, ¿verdad? Autores extranjeros, lo que es John Soluri, lo que es Ronnie Viales, ¿verdad? Y uno que otro norteamericano, como Charles David Kepner, su obra insigne, ¿verdad?, de los años 30, hablando de las empresas bananeras en la región latinoamericana. Y pues bueno, con la compañera Angie Maradiaga estuvimos revisando el enclave. Ella no está, ¿verdad?, en este momento, pero sí hicimos todo lo posible para abarcar ese tema. Y pues bueno, dentro de los hallazgos que pudimos encontrar, ¿verdad?, valga la redundancia, en cuanto al enclave, en cuanto a las empresas bananeras, la llegada de estas empresas, es que se tenía la noción de que las empresas extranjeras habían iniciado el cultivo del banano aquí en nuestro país. Pero pudimos ver, ya un poco modificando ese concepto que se tiene, ¿verdad?, del cultivo del banano, en que en realidad fueron productores nacionales, fue capital nacional, ¿verdad? Fueron hondureños los que iniciaron el cultivo del banano allá en las islas de la bahía, y luego difuminándose esta práctica en toda la costa norte, ¿verdad?, a partir de 1860 hasta principios del siglo XX, ¿verdad?, principios del siglo pasado. Y otra cosa que encontramos fue que, según, citando también a autores como el doctor Darío Uraque y también a Ronnie Viales, en que en cuanto al enclave y en cuanto a la dinámica comercial, ¿verdad?, que se dio cuando llegaron las empresas bananeras a la costa norte, hubo un proceso, se dicen los autores clásicos, que hubo un proceso de proletarización, es decir,
que los campesinos llegaban a las empresas bananeras a trabajar y se convertían en trabajadores asalariados, ¿verdad? De campesinos pasan a trabajadores asalariados, ¿no? De campesinos pasan a trabajadores asalariados, y según la noción clásica de esto, es que solo iba en una dirección, es decir, pasar de campesino a trabajador asalariado. Y pudimos encontrar que en realidad las empresas bananeras también tuvieron otra política, ¿verdad? En la que cedían tierras de su propiedad a estos y volvían a recampesinizar a estas personas, es decir, volverlas a campesinos para que labraran la tierra y produjeran alimentos, ¿verdad? Para también abastecer a los mismos trabajadores que estaban trabajando con el banano. Dentro de la compañía bananera. Dentro de la compañía bananera, sí. Y pues bueno, hablando también ya más del enclave, aparte de lo que ya mencioné, ¿verdad? Encontramos una diversidad de cosas interesantes, ¿verdad? Que ahí lo plasmamos en nuestro trabajo, ¿verdad? Y también en el programa pasado pude hablar un poco de demografía, ¿verdad? Y de lo de la cultura, un poco de cifras, ¿verdad? De números. En la carrera de historia se dice que nosotros escogemos esa carrera, los jóvenes escogen ciencias sociales porque no les gustan los números, dicen, ¿no? ¿Pero les tocó a ustedes? Sí, ¿Lidiar con números? Sí, lidiar con números, y estadística más que todo, ¿verdad? De hecho, por eso se lleva la clase de estadística en las ciencias sociales, ¿no? Porque en las investigaciones se necesitan tener esa base. Sí, sí. Y lo hacen en manera de broma, ¿verdad? Lo que le mencionaba, ¿verdad? Pero en cuanto a la investigación, ¿verdad? Que nosotros realizamos, al principio del programa pasado estuvimos hablando un poco de demografía, es decir, de la población, los números, ¿verdad? De las personas que vivían en La Ceiba y en las personas que vivían en Atlántida también, ¿verdad? En el departamento de Atlántida. Les mencionaba que a principios del siglo XX La Ceiba contaba con tan solo 3.000 personas, pero ese número para la época era algo significativo, ¿verdad? Dadas las condiciones ambientales de La Ceiba, ¿verdad? Y dadas las condiciones, la coyuntura política, ¿verdad? Histórica del país en ese momento, y que para 1940, es decir, 40 años más tarde, la población había crecido 4 veces, es decir, aproximadamente tenía 15.000 personas La Ceiba, ¿verdad? Para ese entonces. Y mencionaba en el programa pasado que la población estudiantil de la universidad son 18.000 personas, es decir, que ahora en la actualidad la universidad tiene más pobladores que La Ceiba en 1940, ¿verdad? Pero aquí en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria, sí. Toda la universidad es más de esa cantidad, sí, ¿verdad? Sí, hay más personas, ¿verdad? Y pues bueno, datos interesantes así de estadística, pudiera ser, por ejemplo, el dato de que para 1926 La Ceiba contaba con aproximadamente unas 12.000 personas, y que de estas 12.000 personas el 20% de ellas eran extranjeros, ¿verdad? Otro dato interesante de demografía, es decir, de la población del departamento de Atlántida y de La Ceiba, es de que es un caso singular. Atlántida es un caso singular en la historia nacional para este periodo, porque la tendencia siempre del país, en toda su historia, ha sido que ha tenido una población eminentemente rural, ¿verdad? Es decir, que la población rural del país siempre ha superado a la urbana. Pero en este periodo, Atlántida es el único, y encontramos ese es uno de los hallazgos de la investigación, en que Atlántida es el único departamento de todos en el que la población urbana supera a la rural. O sea que habían personas, había más personas viviendo en ciudades en Atlántida que en el área rural, ¿verdad? Claro, porque la gente lo que busca es la fuente de empleo, ¿verdad? En su mayoría. Sí, más que todo. Y teniendo en cuenta que las únicas dos poblaciones bastante, digamos, significativas de índole urbana, ¿verdad? De índole de urbanismo y urbanización, eran La Ceiba y Tela. ¿Verdad? Y Ceiba era mucho más grande que Tela. Y en su investigación, ¿qué datos interesantes encontraron en relación a datos culturales de Ceiba, por ejemplo, ¿no? Que uno hoy conoce lo de Ceiba, los carnavales y todo eso, pero para esa época, ¿qué cosas interesantes había a nivel cultural en Ceiba? Bueno, a nivel cultural podemos decir que, bueno, las prácticas culturales eran diversas.
desde fiestas patrias a fiestas, ¿verdad? De carácter individual, es decir, de carácter doméstico, ¿verdad? Es decir, de círculos de amigos y de sociedad también, de la sociedad en general. Encontramos bastantes referencias interesantes en cuanto a la música en La Ceiba, ¿verdad? Bueno, como a La Ceiba llegaron muchos extranjeros, estos traían su cultura a nuestro país, ¿verdad? Y en este caso se dio un sincretismo cultural, ¿verdad? Es decir, una combinación de la cultura hondureña local y la cultura extranjera, ¿verdad? En este sentido, podemos decir que en cuanto a la música, en los teatros, diversos teatros de La Ceiba, se hacían funciones de música clásica, ¿verdad? Y también de música popular, ¿verdad? Que de repente uno no se imagina que en la costa norte la música clásica a la gente le guste, ¿verdad? Se imagina que solo le gusta la música merengue y todo ese tipo de música, pero realmente, históricamente, ya la gente tenía ese gusto por la música clásica. Sí, es decir, también hay que ver qué tipo de corrientes musicales, ¿verdad? O qué estilos musicales existían para la época, ¿verdad? En este sentido, encontramos con mis compañeros una referencia del tango, cuando llegó el tango a La Ceiba, ¿verdad? Este estilo musical fue inventado allá en Argentina, ¿verdad? En los 1880, que venía de influencias españolas, ¿verdad? Este estilo musical. Pero como hoy lo conocemos, ¿verdad? Famosa de manera bastante importante, fue en Argentina que se inventó, ¿verdad? Y estamos hablando de una referencia de 1914 en La Ceiba. Es decir, habían pasado, ¿qué? Unos 20 años, ¿verdad? Aproximadamente desde que se había inventado o desde que se había difundido en Argentina este estilo musical y ya estaba llegando a La Ceiba, ¿verdad? Sí, vemos realmente esa evolución histórica, cultural, demográfica de lo que es la ciudad de La Ceiba mediante estos aportes de estudiantes de la carrera de Historia. En el siguiente bloque, pues, vamos a tener siempre a Miguel Rodríguez, que es el que nos va a cerrar esta segunda parte de la historia de La Ceiba. Ya regresamos, no nos cambies. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Realmente estamos hablando de un tema que es la segunda parte, historia de Ceiba, y Miguel Rodríguez, estudiante de la carrera de Historia, va a hacernos este cierre de esta segunda parte. Miguel, para mí las imágenes dicen que hablan más que 1000 palabras, y más que todo, y más las imágenes antiguas, ¿no? Que ustedes, o fotos antiguas que ustedes han venido coleccionando, investigando, para contar, aparte de lo que es esta historia de Ceiba. Una de las cosas que la última parte del programa que tuvimos, que hablaba acerca de esto, hablaba acerca de un incendio en La Ceiba. Un incendio. Sí. Mucha gente desconoce este gran incendio en La Ceiba. ¿A qué se debió este incendio? Y vemos ya una imagen cuando habla acerca de La Ceiba antes del incendio y después del incendio. Sí, en todo el periodo que estamos estudiando, 1900 a 1940, fueron generalizados en general los incendios. No obstante, el incendio de 1914 fue el incendio que básicamente redujo a ceniza la ciudad. Se dieron por diferentes causas, y con ello me refiero a las cuestiones sociales y a las cuestiones materiales que estaban en la ciudad. Vamos a relatar las materiales. En primer lugar, La Ceiba se había consolidado como municipio en el 1977, y rápidamente se fue arriba. Lo que pasa es que desarrolló su urbanismo de manera descontrolada y por lo tanto no hubo prácticas urbanísticas como tal. Ello debilitó la infraestructura urbana ceibeña porque creció de manera muy desordenada. La consecuencia de ello es que era muy vulnerable los establecimientos y las casas en general. Por lo tanto, con nada se hacían
incendios. Ujú. Por ejemplo, tenemos registros de incendios en 1900, 1906 y todo el periodo. Ahora, el incendio de 1914 fue algo sin precedentes. Redujo a cenizas la ciudad. Todas las manzanas se vieron destruidas. En la siguiente imagen se podrá ver una perspectiva general de ello. Ahora bien, ello se da por las causas materiales, las débiles causas materiales. Pero también está la cuestión cultural. Sabemos por referencias históricas que mucha gente que vivía en La Ceiba tenía muchos seguros a sus viviendas, seguros a empresas norteamericanas. Eran seguros que consistían en proteger un establecimiento comercial. Ujú. Pero algunos establecimientos comerciales en La Ceiba en el periodo caían regularmente en la quiebra. Ujú. Ello permitía que sus dueños, al no tener opción, y ello principalmente por extranjeros, al no tener opción, siguieran con la idea de reclamar un seguro que tenían en empresas norteamericanas. Las empresas norteamericanas pues les daban cierta cantidad de dinero y pues ellos se iban de la ciudad. Ello determinó en todos los sentidos la vida urbana en La Ceiba, por lo menos en el sentido material. Si se puede ver, pues hay mucho, después de cada incendio regularmente se empezaba de nuevo a construir, pero de manera muy irregular. Es ahí donde aparecen algunas rupturas en el paisaje urbano, principalmente en las calles. Aunque la infraestructura general, como vamos a ver en las siguientes imágenes, fue siempre progresando y progresando. Vamos a ver que en La Ceiba también se va a introducir desde muy temprano prácticas arquitectónicas modernas, cosas que para la época, inclusive en las zonas de principal desarrollo del país, por ejemplo Tegucigalpa, no se daba. No obstante, en La Ceiba, si se puede ver, había una arquitectura de carácter, por ejemplo, neoclásico, pero también de carácter norteamericano. Principalmente esta arquitectura que hay en el sur de los Estados Unidos, una arquitectura de madera, una arquitectura bastante suntuosa adentro, pero regida básicamente por extranjeros. Ahora bien, creo que en las siguientes imágenes se puede ver diferentes establecimientos muy importantes que se dieron en La Ceiba. Vamos a ver, por ejemplo, que se van a abrir nuevos establecimientos de carácter comercial, pero establecimientos que van a ser muy importantes para el desarrollo económico ceibeño. Uno de ellos muy importante es la tabacalera nacional o la fábrica de zapatos, también la vida industrial se desarrolla como tal. En esta imagen, por ejemplo, vemos que muy incipientemente se desarrolla ese sentido de lo industrial como tal. Era una de las pocas ciudades en la costa norte que tenían estas caracterizaciones como tal. Sí, porque aquí vemos esta imagen, vemos prácticamente una pequeña fábrica, ¿no? Es una fábrica, pero el sentido esencial es ver que se desarrolla la industrialización, pero incipiente, pero que rápidamente va a desarrollarse. No obstante, La Ceiba, por diferentes circunstancias, en la década de los 20 principalmente, aquí tenemos otra imagen, por ejemplo, ese carácter neoclásico que le menciono yo, ese carácter moderno en la ciudad. Creo que también en las siguientes se puede ver lo mismo. Le comentaba, esta por ejemplo, esta es una imagen muy hermosa porque en ella se pueden notar muchos aspectos, pero dos principalmente. Uno de ellos es la modernidad como tal. Es decir, vemos al fondo que hay un automóvil, pero al frente hay una carreta de caballo. Entonces ahí se puede ver lo que nosotros llamamos en el trabajo ese sincretismo cultural que se dio en la ciudad. Y también se ve la arquitectura, ¿verdad? Y la arquitectura, por ejemplo la del Cabildo, un edificio hermoso construido en la década de los 10, pero por diferentes razones destruido en la década de los 30.
Asimismo, profesores, es necesario recalcar lo siguiente, y tal vez continúe la imagen. En La Ceiba, al haber tanto inmigrante de diferentes nacionalidades, como hemos venido comentando, se desarrolló ese sincretismo cultural que fue la base de lo que hoy día es la Ceiba en cuanto tal, por lo menos en la población. Y podemos de manera general llevarlo a todo el nivel de la costa norte. Aquí tenemos una hermosa imagen del cuartel de La Ceiba. Siempre que hay una ciudad, profesor, hay diferentes aspectos. Debe de haber seguridad, debe de haber... Más que una zona portuaria, ¿eh? Y el puerto fiscal en cuanto tal. En pues se puede ver el cuartel del puerto de La Ceiba. Ello denota que en La Ceiba, en el periodo, había bastantes contrariedades sociales en ello. Por ejemplo, en nuestros registros históricos que hemos tomado, hay bastantes presos en el puerto. Para esa época. Sí, para esa época. Es claro, porque si hay urbanidad, van a haber muchas contrariedades en la zona. En esta imagen, por ejemplo, tenemos las líneas férreas que se desarrollaron en la localidad. Esto es importante porque nos muestran que la infraestructura en cuanto al transporte se fue arriba desde un principio. Creo que la primera concesión al ferrocarril fue en 1904, 1906, no me recuerdo, pero la empresa Bacaron poco a poco seguía creciendo en ese sentido en cuanto a la infraestructura. Al punto que en la década de los 30, había una estructura férrea de los ferrocarriles que llegaba a Olanchito, llegaba a Trujillo, se conectaba con San Pedro, por ejemplo, con Tela, obviamente. En esta tenemos un establecimiento comercial muy interesante. Fue el principal accionista un ciudadano de origen francés, de apellido Dutu, Emilio Dutu. El ciudadano se instaló a inicios de siglo en La Ceiba como comerciante, pero después de varios años de establecerse aquí, se consolidó como empresario. Esta imagen pues nos muestra el ingenio de Montecristo, un ingenio azucarero, que hizo rico a este inmigrante. Ya no hay vestigios de ese ingenio. Fíjese que tenemos un registro de la década de los 50 que estaba básicamente abandonado. Lo hizo Julián López Pineda con Zoroastro Montes de Oca, un obrerista. Pero en la década de los 50 este edificio moderno estaba abandonado. Actualmente no sé, tendríamos que ir a ver las evidencias históricas como tal. Una especie de trabajo, como usted nos ha enseñado, arqueológico, ¿no? Sí. Ahí sería ya, entraría otra ciencia, ¿no? Sí, entraría otra ciencia, pero muy importante porque nos da a notar que hubo una conexión urbana muy interesante y bastante fuerte para la época, a pesar de que La Ceiba era muy pequeña. Pequeña, pero a pesar de eso y de la época, vemos edificaciones que casi colindan con las contemporáneas, algunas, ¿no? Obviamente. Sí. Finalmente, en este trabajo que ustedes hacen, tienen lo que son unas características culturales. Sí, como yo le había comentado, la principal característica es la heterogeneidad cultural, es decir, las prácticas culturales de muchos extranjeros radicadas en un solo lugar, que, como se le llama antropología, un sincretismo en cuanto tal. También el añadido nacional, por ejemplo, el añadido criollo, como nosotros le llamamos en nuestro trabajo. Algo muy importante porque nuestros antecesores nacionales adquirieron prácticas culturales de la época, prácticas culturales que trajeron extranjeros. Solo para dar un ejemplo, podemos revisar la práctica cultural que se hace hoy día en La Ceiba sobre las fiestas de San Isidro. La fiesta de San Isidro fue... que tiene que ver con el carnaval, ¿no? Que tiene que ver mucho con el carnaval actual. Pero en un principio fue una actividad meramente religiosa en la década de los 20. Tenemos registro histórico que es la primera fiesta de San Isidro es en el 29. Lo importante de ello es que vemos que españoles radicados en la localidad traen este tipo de prácticas religiosas y la introducen aquí. Y nosotros, nacionales, la heredamos, al punto que hoy día los ceibeños celebran
el carnaval de la Parte de su Ceiba. identidad, ¿no? El carnaval de la Ceiba en función de esta práctica cultural de la época. Así es. Y es parte de la identidad cultural de ellos. Qué interesante, qué importante estos aportes que están haciendo los estudiantes de la carrera de Historia. Nosotros agradecemos que hayan asistido, o hayan dicho que sí a nuestra invitación. Por eso le hicimos una segunda parte de la historia de Ceiba. Ya, a manera de conclusión, de forma general. Bueno, de manera general hay que renovar la interpretación histórica del periodo, hay que ver otras causas de las diferentes situaciones históricas con nuevas visiones más actuales como tal. Por otra parte, es necesario ver esta zona de la costa norte como una zona de carácter muy heterogéneo en el sentido cultural, ¿no? Sí, por otra parte, en cuanto ya a la Ceiba, pues esta Ceiba se caracterizó por ser cosmopolita y todas las consecuencias que tiene ello, pues infraestructura urbana, de todo, y ahí entran muchas cuestiones. También la heterogeneidad cultural, eso el televidente no lo debe de olvidar. Las prácticas culturales diversas que se han desarrollado en el tiempo en cuanto tal. Sí. Miguel Rodríguez, muchas gracias por haber asistido y por sus comentarios, por sus investigaciones, y a ustedes también por su tiempo, que es muy valioso, ¿verdad? De estar con nosotros, viéndonos, y a ellos por venir a nuestros estudios. No olvide escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también en nuestras redes, estamos como STV Telebásica. Gracias, nos vemos hasta la siguiente, soy Arnulfo Ramírez. Hasta pronto.